Muy buenas noches, amigos y hermanos presentes aquí y también a los que a través de la línea telefónica están en esta noche escuchando esta transmisión. En esta noche quiero leer una escritura en San Juan capítulo 5, verso 24, y dice así: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La palabra de vida eterna. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La palabra de vida eterna la tiene el Señor Jesucristo. Por eso el apóstol San Pedro, en una ocasión, cuando el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: ¿quieren irse ustedes también? Pedro, en San Juan capítulo 6, verso 68, dijo, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Aquí podemos ver que las palabras del Señor Jesucristo son palabras de vida eterna, porque son la palabra creadora de Dios. Por lo tanto, el que oye su palabra, el que cree su palabra, la recibe, la entiende, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Ahora, el Señor Jesucristo, a través del tiempo, ha estado enviando su palabra a los seres humanos. Encontramos que en el Antiguo Testamento Dios envió su palabra y la envió por medio de sus mensajeros, sus profetas. Y luego en el Nuevo Testamento encontramos que luego del Señor Jesucristo terminar sus 3 años y medio de ministerio aquí en la tierra y ser crucificado, ser sepultado y resucitado y ascendido al cielo, luego de eso Él continuó enviando su palabra de vida eterna a los seres humanos. Y encontramos allá en el tiempo del apóstol San Pedro, cuando él predicó aquel mensaje el día de Pentecostés, aquellas palabras de San Pedro eran las palabras del Señor Jesucristo colocadas en la boca de San Pedro, por lo tanto eran palabras de vida eterna. Luego encontramos a San Pablo. San Pablo, el cual había sido un perseguidor del cristianismo, cuando se encontró con el Señor Jesucristo en aquella columna de fuego, como se había encontrado Moisés con aquella columna de fuego. Luego de eso, San Pablo vino a ser un apóstol del Señor Jesucristo, enviado a los gentiles con palabras de vida eterna, con la palabra de vida eterna para la primera edad de la iglesia gentil en medio de los gentiles de Asia Menor. Luego encontramos que esa palabra de vida eterna se extendió. San Pablo viajó por toda Asia Menor con la palabra de vida eterna. Luego pasó la palabra de vida eterna
a la segunda edad o etapa de la iglesia gentil y se movió a Europa. Y en Europa, allí, la palabra de vida eterna estuvo siendo hablada. La palabra del Señor Jesucristo para aquella segunda etapa o edad. Luego en la tercera etapa continuó la palabra de vida eterna en Europa. Luego en la cuarta edad también continuó en Europa en otro mensajero enviado por el Señor Jesucristo. Luego la quinta etapa también continuó en Europa con otro mensajero enviado de parte del Señor Jesucristo, con la palabra de vida eterna del Señor Jesucristo en la boca de ese mensajero. Luego la sexta edad también permaneció en Europa con otro mensajero enviado de parte de Dios para traer la palabra de vida eterna al pueblo. Luego, la séptima etapa o edad de la iglesia gentil pasó a Norteamérica, en donde Dios envió, el Señor Jesucristo envió otro mensajero con la palabra de vida eterna en su boca para hablarla al público, al pueblo, para que las personas recibieran esa palabra, creyeran esa palabra, la entendieran y recibieran vida eterna. Luego de pasadas esas 7 etapas de la iglesia gentil, la palabra de vida eterna ha pasado a la América Latina y el Caribe. Aquí en Apocalipsis, capítulo 1, encontramos la palabra de vida eterna. Leemos Apocalipsis capítulo 1, verso 1 hasta el 3, que dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Allá envió a su ángel mensajero el Señor Jesucristo a Juan, el discípulo amado, que se encontraba en la isla de Patmos, y allí le trajo en 2 años la revelación apocalíptica en forma simbólica. Este ángel del Señor Jesucristo es el que aparece con la revelación de Jesucristo. Aparece revelando a Jesucristo. Ahora, veamos aquí. Sigue diciendo el verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Y por qué son bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de la profecía de este libro? Porque son palabras de vida eterna. Y el que oye esta palabra, el que le entiende, el que recibe esta palabra, recibe vida eterna. Es la revelación de Jesucristo. Por lo tanto, la palabra, el mensaje profético que trae su ángel mensajero, es la palabra de vida eterna del Señor Jesucristo para todos los hijos de Dios. No importa
en qué religión o secta religiosa ellos estén, o no importa que no asistan a religión o secta religiosa alguna. Un hijo de Dios es un hijo de Dios, no importa dónde él se encuentre, y por eso él envía su palabra de vida eterna para que sus hijos reciban, crean, entiendan esa palabra de vida eterna. Para que ellos escuchen, entiendan esa palabra y tengan vida eterna. En Apocalipsis capítulo 22 y verso 7 nos dice: he aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Ve usted lo importante que es o que son las palabras de la profecía de este libro? Porque son las palabras de vida eterna enviadas por el Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero. Ahora, ¿qué hace el ángel mensajero del Señor Jesucristo al darle estas palabras de vida eterna al pueblo? Vean ustedes en Apocalipsis capítulo 22, verso 6. Dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Para mostrarle a todos los siervos de Dios, a todos los hijos de Dios, las cosas que deben suceder pronto, para que así cada hijo de Dios conozca el programa divino y conozca el tiempo en que está viviendo y las cosas que tienen que acontecer en el tiempo en que están viviendo. Y así tengan las palabras de vida eterna, que son las palabras del Señor Jesucristo, enviadas por medio de su ángel mensajero. En Apocalipsis capítulo 22 y verso 16 también nos dice de la siguiente manera: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Ahora vea usted que esto no es la imaginación humana, sino la palabra del Señor Jesucristo. Él dice que Él ha enviado su ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. El mensaje para todas las iglesias lo trae en el fin del tiempo el ángel del Señor Jesucristo, dando testimonio de todas las cosas que deben acontecer pronto. Y el que oye esa palabra del Señor Jesucristo tiene vida eterna, porque es la palabra del Señor Jesucristo en el fin del tiempo, para darle vida eterna a todos los hijos de Dios. Aquí en Primera de Corintios también encontramos en el capítulo 15 y verso 51 y 52 esta palabra de vida eterna mostrada en el símbolo de una trompeta final, porque siempre la trompeta es la voz del Señor Jesucristo hablándole al pueblo por medio del mensajero que Él tenga para el tiempo en que Él habla. Y si es la trompeta final,
es el mensaje final del Señor Jesucristo para el fin del tiempo, el cual estamos nosotros viviendo en la actualidad. Ahora, aquí dice 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Viene una transformación para cada hijo de Dios. Una transformación de su cuerpo. Dice, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. La trompeta final es la voz del Señor Jesucristo hablándole a la raza humana por última vez para traerle su mensaje final y producir luego la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos incorruptibles y producir la transformación de nosotros los que estamos vivos para que todos tengamos un cuerpo inmortal, incorruptible y podamos vivir por toda la eternidad siendo a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Para eso, Él envía su palabra, esa trompeta final, para llamar y juntar a todos sus hijos y producir todas esas bendiciones que Él ha prometido para los hijos de Dios. También en San Mateo capítulo 24 y verso 31, el Señor Jesucristo dijo, y enviará sus ángeles, ¿con qué? Con gran voz de trompeta, y ¿qué harán? Juntarán a sus escogidos. ¿Para qué juntarán a los escogidos? Para luego producir el Señor Jesucristo la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Ahora, para nuestra transformación nosotros necesitamos escuchar esta trompeta final, esa gran voz de trompeta, y los muertos en Cristo de las edades pasadas, ellos también escucharán esta trompeta final. El Señor Jesucristo dijo en San Juan capítulo 5 verso 25, de cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, resucitarán. Porque la voz del Hijo de Dios es la palabra de vida eterna para todo hijo de Dios. Y en el fin del tiempo, conforme a la promesa divina, la voz del Hijo de Dios, esa gran voz de trompeta, esa gran voz del Señor Jesucristo, estará aquí en la tierra, dándole a conocer las cosas que deben acontecer pronto en el fin del tiempo. Y estará también llegando al paraíso, porque los que están en el paraíso
escuchan lo que aquí en la tierra el Señor Jesucristo nos habla en su palabra de vida eterna. Así es que ellos están escuchando también la palabra de vida eterna y resucitarán en este tiempo final. Y los que estamos vivos seremos transformados, todos los que hayamos escuchado, los que hayamos entendido y recibido esa palabra de vida eterna que Él nos envía en este tiempo final por medio de su ángel mensajero conforme a su promesa. Él viene dando testimonio de estas cosas a todas las iglesias, a todos los seres humanos, a todas las naciones, a todos los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que todos recibamos el beneficio de la palabra de vida eterna. Porque la palabra de vida eterna, el mensaje apocalíptico del Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero, producirá vida eterna en cuerpos eternos. Porque es la trompeta final que antecede y que producirá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos, para así regresar a la vida eterna, regresar a la casa de nuestro Padre Celestial. Por esa causa es tan importante la palabra de vida eterna. Y ya hemos visto en esta noche que la palabra de vida eterna del Señor Jesucristo estaría en su ángel mensajero y por medio de su ángel, el cual le reveló a Juan el discípulo amado el Apocalipsis. En el fin del tiempo nos revelaría a nosotros las cosas que deben acontecer pronto, y los que leen y los que oyen las palabras de la profecía de este libro y guardan las cosas en ella escritas son bienaventurados. Son los bienaventurados que en el fin del tiempo estarán viviendo para ser transformados y los muertos en Cristo ser resucitados. Ese es el programa divino para el fin del tiempo. Y en ese programa divino tenemos la palabra de vida eterna para cada persona que vive en esta tierra. Por eso, en Apocalipsis, capítulo 22 y verso 17, nos dice: y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Tome del agua de la vida. La palabra. Tome la palabra, reciba la palabra, crea la palabra, entienda la palabra del Señor Jesucristo para el fin del tiempo, enviada por medio de su ángel mensajero, representada en la trompeta final, oh gran voz de trompeta, para que tenga vida eterna y para que sea transformado en este tiempo final y reciba así un cuerpo inmortal, incorruptible, y sea a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Todo esto será realizado conforme a la promesa divina para todos
los que en el fin del siglo estarán recibiendo la palabra de vida eterna. El que oye mi palabra, la palabra del Señor Jesucristo, el que entiende la palabra del Señor Jesucristo para la edad o dispensación en que vive, tiene vida eterna. Porque Él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Por eso el que oye su palabra, la palabra del Señor Jesucristo, tiene vida eterna. Y por la gracia del Señor Jesucristo, la América Latina y el Caribe tiene la palabra de vida eterna siendo anunciada, siendo proclamada, para que los latinoamericanos y caribeños reciban vida eterna. La palabra de vida eterna. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos con la palabra de vida eterna y así podamos entender, comprender su programa, su palabra que nos revela, su programa para el fin del tiempo. La palabra de vida eterna. Pasen todos muy buenas noches y muchas gracias por vuestra amable atención. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín.